Día, ¿cómo andan? ¿Cómo anda tanto tiempo? Retomando. Retomando las obligaciones, los gustos, en fin. Todo. Sí, el año lectivo, digámoslo de esa manera. ¿Cómo estuvo el verano, Sofía? No, por mi parte, tranqui. ¿Cómo Bueno, llegó los calores? tranqui. Una mudanza, una mudanza. Ya No estamos, sé si tan tranqui, pero... pero me aguanto. No sé si tranquilo. tratando, si antes no encontraba las cosas, imagínate ahora. Uy, ¿cómo estamos con eso? Viste que te queda todo como en cajas por un par de días. Correcto, y por ahí más de un día, de días. Y te dice, claro. Sí. Tengo una de mis tías, que siempre lo cuento, que se mudó 2 millones de veces, tiene una caja que nunca supo que tiene, pero la va trasladando. No la toca. No, la va trasladando de vivienda en vivienda y me dice, ay, esa caja me quedó de la mudanza anterior. Y se muda y me dice... Nunca entró a la caja. No, son 2 papeles, se ven. No importa, pero si la caja resiste tantas mudanzas, porque la caja esa es sumamente O sea, importante. debe tener cosas importantes, Sí, tal cual. pero la caja está siempre ahí, en un costado. O sea, Y terrible. capaz que pasan 20 años y nunca la tocó. Debe hacer Pero 20 son años. cajas que no se pueden tirar, Claro, ¿me comprende? debe Es hacer así. 20 años. ¿Usted cómo está? ¿Cuántas cajas tiene ahí? O sea, no, usted yo mira... ya ordené casi todo. Bien, ahí. Casi todo, y ya encuentro como que me voy ubicando. ¿Viste cuando vos decís, puse esto en este lugar, pero no va que no ahí. tiene sentido? Sí, correcto. Bueno, así. Nada, nos estamos orientando. El chiquito también, que Ajá. como un acoplado de juguetes se llevó. Mudarse amor. con hijos es terrible. Sí, claro. Sí. Sí, porque Que aparte tienen muchas cosas. ubicás las cosas y perdés los chicos. Claro, Es terrible. como acomódate un poco porque... En fin, Bueno, ¿en así qué que- esa etapa la hizo? ¿La mudanza la hizo en enero? ¿La hizo a finales de febrero entre las fiestas? ¿Qué hizo? Está bastante bien, le quiero decir. Fin de enero. Ah, bien. Fin de enero. O sea, Un con día la que hace un fresca. calor, sí. Con la fresca. Terrible, terrible. 42 grados creo que hizo ese día. ¿Viajes? ¿Cuántos viajes? 10 más o menos. En auto, después una sola... El camión fue un solo Una viaje, vez. claro. Sí. Pero en Bastante auto, bien, 10 la viajes. escucho y digo, bastante bien, Sofía. Sí. Te organizaste bien. Sí. Ah, no, es que, escúchame, logística pura. Es que y, sí. y de casa a la casa nueva. De la casa donde estabas a la casa nueva. ¿Era lejos? Es lejos. Es lejos. Sí. Bueno, pues ya está. No hay más Sí. nada que buscar en la casa vieja. Siempre queda algo. Siempre queda algo, pero bueno, como para ubicar no en la casa nueva. Veremos. Ah, ok. Veremos. Se irá viendo, perfecto. Sí. O sea que lo que tiene la casa nueva ya es lo que le queda Ya a la está, casa nueva. ya está, sí, Bien, nos vamos sacando cosas de encima, me parece perfecto. La pregunta sería, ¿usted pensó filosóficamente la mudanza? O no. Esas No sé cosas si se puede. piensan... Eso es bien práctico. Exacto. Es Es bien pragmático. Sí, es filosofía práctica. Y Si nos no, Si obliga. te lo pones a pensar, no me mudo. No te mudás nunca. No, nunca. Una persona me dijo, a mí me encanta mudarme. Debe tener 4 cosas, le digo, porque... Eso te iba a decir. Los petates deben ser 5. Sí, claro, tal cual. Imagínate que yo tengo 2 bibliotecas. Qué bueno. Sí, llenas para de mis mudarse libros que no los voy a normalísimo. regalar. Eso sí, no lo voy a regalar. Son parte tuya. Claro. ¿Cómo te explico? Y que Te voy, sacan un vuelvo pedazo a de los un mismos órgano, libros, obvio, claro. obvio. Entonces, y más, aparte los leí. No los voy a dar. Bueno, todo eso sí, en cajas. Lo fui No, claro, y trasladando. encima pesa. Sí, es re pesado. Sofía pesa. Me ayudó una de mis amigas Pero yo como no te voy a entender si cuando me mudé de Madrid a acá, de nuevo, o sea, cuando me fui para allá me llevé libros. Claro. Y Y cuando te los vine para acá trajiste. me los traje. Obviamente. Es así, sí. Mire si no lo voy a entender. Lo que regalé fueron manuales, viste, de la secundaria, que por ahí ya no uso Claro. más, pero que para mí no tienen sentido. Sí, O sea, ni tal los cual. quiero, Pero ni que en su nada. momento era bibliografía para vos. Y sí. Lógico. Sí. Pero en esos libros, entre otras cosas, hay versos como este. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Recién, antes de hablar, de salir al aire, le decía, ¿cómo puede una mujer escribir 2 versos tan chiquitos, tan Porque profundos? Escribí así, bien cortito, pero que te deja... Que te duele. Sí, como dice Cortázar, estar estaqueado en el medio del patio, ¿viste? Las eligen, los he visto, te lo juro. Sí, empieza a decir. claro, sí. Hermoso. Así que bueno, elijo esto de Pizarnik porque es, así como tantos otros poetas, que no todos tienen este costado filosófico. Ella estudió en Filosofía y Letras. No sabía. Sí, estudió filosofía y también estudió teología Ahora entiendo. en la Sorbona. Ujú. O sea, es una persona como muy... Formada. Sí, y no solamente en lo que es la literatura, que también cita autores de tipo de la literatura universal, que no cualquiera los lee, que no cualquiera los tiene.
pero así todo tiene otro tipo de estudios que la llevan al bagaje y a lo que escribe. Ujú. Y es una escritora tan profunda que siente que las palabras no le alcanzan. ¿Por qué la cito a ella para pensar en lenguaje? Ujú. O sea, hice como una mezcla dentro del texto que me tienen que seguir para Hermoso texto en para- Diario de Radio. leerlo. La pregunta filosófica es en sí sacada del libro 11 frases de Darío Tanzragber, Darío Fácil, Z. sí, más conocido como para todos Darío nosotros Z, por claro. Darío Z. Él se plantea por un origen del lenguaje y no es el único, por supuesto. Entonces él dice, si todo se puede construir, el lenguaje también. Pero la pregunta filosófica es, ¿hasta dónde llega el lenguaje? Si tiene un límite. Si hay más allá del lenguaje, más acá del lenguaje, Tal cual. ¿dónde se originó? Más a la derecha, más a la izquierda. Claro, ¿dónde se originó? O si el lenguaje directamente habla y dice todo lo que pensamos. Esa es la pregunta y eso es lo que voy a explicar desde Darío, no desde mi punto de vista. Por ahí también puedo meter algún bocado, pero básicamente he sacado de... ¿Cuál era la pregunta? Si el lenguaje contiene todo lo que... Si está dentro del lenguaje todo lo que pensamos. Ok. Si es nuestro pensamiento hablado o nuestro lenguaje pensado, Te lo se dejo a vos, puede dar tío. vuelta la pregunta. O si Sí. hay algo más allá, como dice Pizarnik, donde no llegan las palabras. Bueno, Darío nos plantea esta pregunta y él dice que, primeramente, todo símbolo, porque el lenguaje no deja de ser un símbolo, tiene que ver con algo estipulado, con algo armado y con una situación de poder. Si existe un símbolo, o sea, Ujú. ¿quién creó esa palabra y quién le dio significado? Significado. Bueno, entonces él dice, obviamente es una convención que tiene que ver con el poder, porque nuestro lenguaje, el lenguaje hablado, tiene que ver con las clases sociales y con un significado, con un significante. ¿Quién puso nombre a las cosas? Bueno, obviamente alguien que tenía poder. Símbolo viene de la palabra, viene del griego y tiene que ver con una moneda, donde hay una palabra y un significado, Ujú. pero el significado se le da, no nos pertenece. En algún momento uno vuelve a juntar las dos partes de la moneda y se tiene que corresponder la cosa con el significado, Ujú. que muchas veces, como te digo, no nos pertenece, entonces no le encontrás sentido, porque vos no le pusiste el nombre. Tal cual. Por eso yo ahí cité lo bíblico. Cuando uno va a la teoría creacionista, digamos, Ujú. que es la Biblia, y que no hay un pensador que no lo haya leído o que no vaya a buscar, tanto de manera literaria como de manera cosmológica, como para explicar el inicio del mundo, digamos, o para darle un significado ontológico, que después lo voy a explicar, es como más complejo y bien filosófico. Ujú. Pero si uno va, la Biblia no tiene nada al azar. Tal cual. ¿Sí? Cada nombre corresponde, y ahí como expliqué, creo que es el nombre de Isaac, Ujú. que tiene que ver con la madre lo tuvo a los 100 años, porque el Antiguo Testamento es un mito, es bien mitológico y escrito en la época que se escribían mitos. Entonces la gente no tenía edad. O sea, no había tiempo, porque en los mitos no existe no el había año. tiempo biológico, exacto. Claro. Entonces la madre de Isaac se entera que iba a quedar embarazada, tipo profecía, Ujú. a los 100 años. A los 100, Entonces, toma. o sea, larga una carcajada y en nombre de esa carcajada sale el nombre Isaac, que significa reír. Viene del verbo reír. Y así todos los nombres de la Biblia Ujú. tienen que ver con alguna acción o con alguna profecía o con algo que se va a desencadenar. ¿Sí? Ujú. Pero cuando dice, en un momento, dice quién le puso nombre a las cosas, y acá es donde se complejiza un poco, Dios le da poder, acá aparece la palabra poder, Ujú. a Adán para que le ponga nombre a todas las cosas. Pero también para que les dé un sentido. Claro. Porque Adán no se las pone no le pone de una el nombre a las cosas, sino que primero ve para qué sirven. Entonces de a poquito va nombrando todos los animales, las plantas. Pues fíjate, sería algo imposible de hacer. Pero ¿quién era Adán? ¿Por qué tenía poder? Bueno, porque se lo dio Dios. Después él no le alcanzó con todo lo que hizo, con todos los nombres que puso, y necesitaba a alguien como él. Entonces
Dios lo duerme, le saca una costilla, crea a la mujer, que mujer en ese momento no era mujer, sino que era varona, era el femenino de varón. Bueno, y ahí crea... Pariente de Pancho. De varona, claro. Y ahí crea a la mujer. Ella es parte de Adán, entonces viene a ser algo inferior. Correcto. Y ahí viene también el sentido que le damos en la historia a las mujeres. Correcto. Como algo que nace de, Ujú. que no nace de Dios. Bueno, entonces la pregunta básica sería, bueno, sabemos que Dios le creó a Adán, crea también a Eva y a todas las cosas que existen en este mundo, pero Dios no dota de nombre a todas las cosas del mundo. Un hombre, con sus condicionamientos, pone los nombres. Ahora, acá vamos a ir llegando al punto cero del lenguaje desde lo bíblico. Bien. Sabemos que Dios es Dios, Ujú. pero ¿quién es Dios? ¿Qué nombre tiene? O sea, nosotros le pusimos Así Dios. no, Sofía. Pero ¿cómo es la otra parte del símbolo si yo no la conozco? Ujú. O sea, tengo el nombre, pero no tengo algo con que coincida. Ujú. Y hay una parte del Antiguo Testamento que es muy referente a esto, que es hasta rebelde lo que se pregunta, que es la historia de Moisés. A Moisés lo tiran en una canasta los hebreos para que se salve de la conquista egipcia. Matanza segura. Claro. Moisés también significa el que viene de las aguas. Viste que a él lo encuentran en una canastita. Ujú. Todo esto en el cuento bíblico. Moisés va por el desierto, cuando ya es más grande, Ujú. y tiene una revelación. La revelación es de Dios, que le dice que tiene que venir a salvar al pueblo hebreo. Ujú. Entonces él le pregunta, ¿quién sos? y Y Dios. Claro. Y Dios le dice. Y Dios le dice, soy el que soy. Así no lo me la hacen fácil, dijo Moisés. No Claro. la estás haciendo fácil. Y pero entonces acá como que lo increpa y le dice, ¿pero qué le digo al pueblo? ¿Que lo viene a salvar quién? Claro. Porque en nombre de quién lo vengo a salvar. Soy el que soy. Él le pregunta el nombre y acá está la cuestión del lenguaje. Dios no tiene nombre. Entonces sería el punto cero para la creación. Cuando Moisés le pregunta quién es, él no le puede contestar. Porque si no, es el misterio más grande del mundo, digamos. Nadie sabe quién es Dios. Entonces se terminaría como el misterio, no le contesta. Y cuando se traduce la Biblia, en la época helenística, hay un consejo de 70 sabios, supuestamente también, Sí, claro, obvio. que leen e interpretan la Biblia de manera en situación de claustro, o sea, encerrados, y todos interpretan lo mismo. Que aparece con muchos nombres, pero siempre dice, soy el que soy, seré el que seré. La manifestación de él. Pero no tiene nombre. Entonces se descubre que es la única cosa o persona en todo lo que existe que no tiene un nombre propio. Qué Que loco. todos lo llamamos Dios, Tal cual. pero no tiene nombre. Ujú. Si vos le preguntás, o Moisés le pregunta a él, Que ¿quién fue sos? el único que le debe haber preguntado eso. Seguramente, claramente. no sé, los otros en el versículos. relato bíblico, claro. Él aparece de muchas maneras, como Ujú. Jehová, como Tal cual. en algunos momentos lo nombran como tetragramatón, Yevé, Javé, que está en hebreo, se traduce en Jehová, pero son todos nombres simbólicos Tal cual. que le ponen para no nombrarlo como Dios, Bien. porque no lo podían repetir. Entonces le ponían como otros nombres, pero Ok. siempre tenían que ver o reflejaban una situación de poder. Lógico. El supremo sería. Claro, entonces se descubre, o filosóficamente hablando, se descubre que este personaje, digamos, de nuestra Ujú. historia, de nuestro mundo, de nuestro vocabulario, quedaría fuera de los límites del lenguaje. Porque no lo podemos nombrar. Ujú. No hay palabras y tampoco tenemos un significante, digamos, algo que signifique. Hagamos un cortos interruptus en lo Sí. que estás, si no te jodo No. porque estás haciendo un esfuerzo enorme. Pero lo que estaba pensando en tu explicación es muy real porque hoy nos cuesta a cualquiera de nosotros tener una idea unificada de quién es.
Es que de cómo lo nombramos a Dios. todos lo pensamos, ¿Viste? sí, sí, Cuando lo sabemos. explicás, ¿dónde está? ¿Quién es? Bueno, pero sabemos y quién. todos dicen una cosa diferente, nosotros, todos. Pero en la lo pregunta cotidiano. de quién es Dios, sí, Dios, Ujú, pero nadie te puede explicar. totalmente. Y no hay palabras. No, y empezás a intentar explicar y uno dice una cosa, otro dice otra y todo vale. Exacto. Digo, hay pruebas ontológicas en la Edad Media, Ujú. empiezan a juntar pruebas ontológicas de su existencia. Si hablamos de pruebas ontológicas, tiene que ver con el estudio de un ser. Ujú. Y bueno, San Anselmo, por ejemplo, viene a decir que si hablamos de Dios, entonces ahí mismo estaría su esencia, en la esencia de Dios. No te explica mucho. Digamos que vistoso, pero Tal cual. legible, pero no te explica. Y los griegos, que son anteriores al Antiguo Testamento, o sea, el pensamiento griego es anterior a este pensamiento, y que no creen de manera cristiana, sino que tenían sus propios dioses, sus propias. Le dieron como otra vuelta más de rosca a esto de Dios. Ujú. Y ellos, este es el estudio ontológico que yo te decía, si Dios es y existe, Ujú. Dios es. Y si es, antes que Dios existe el ser. Por eso yo en el texto puse que es aristotélico, porque para Te iba a Aristóteles decir. todo y el principio de todo es el ser. Porque si hay algo que existe es porque tiene un ser. Ujú. Entonces dejaron como a toda la religión tartamudeando con Eso te iba a esto. decir. De todas maneras no explica. Dame como un canto a los dientes. Sigo teniendo la incógnita, pero bueno. Pero bueno, ¿qué es el ser? Algo que está compuesto aristotélicamente de materia y forma. Dios no. ¿Por qué lo creamos? Entonces, ¿por qué se creó? Nunca me atormentaron tanto Por las preguntas. nuestra limitación, por nuestra finitud, por nuestra no manera de llegar. Entonces se crea a este Dios que no tiene nombre. ¿Por qué lo creamos? ¿Por nuestras limitaciones? ¿Por nuestra finitud? Sí, son todas preguntas, digamos, que no van a tener respuesta, ni tienen ni van a tener, supongo. Ni las vamos a ver nosotros. Pero a mí me pateaste la cabeza con esas preguntas. Bueno, entonces Porque es mi incógnita. el punto cero del lenguaje sería el ser, lo que primero existió. Y volvemos a preguntarnos Le hago encogidita de hombros. si hay un más allá del lenguaje o un más acá del lenguaje, o nos quedamos sin palabras para nombrar esto. No sé, usted que es la que sabe. Sí, no, digamos que yo creo que en el mundo está todo pensado y todo hablado, que es muy difícil llegar hasta donde uno, uno puede llegar a pensar, pero viste que uno piensa relacionando con cosas. Ujú. Entonces, yo creo que está todo hablado, que el lenguaje llega hasta... Pero bueno, hay gente que se queda sin palabras para poder explicar lo que siente. Sí. En este caso, por eso cité a Pizarnik. Hay una frase que alguna vez escribí y que se la comenté a Juli Chacón, Sí. que dice acertar la hondura de mis entrañas. Claro. Sí. Es como decir eso con la profundidad que lo siento. Pero por ahí te quedás sin palabras. Porque esa Justamente. hondura, qué sé yo, No llega. no llega. Es Exactamente. así. Bueno, y esto, nosotros habíamos hablado de un montón de temas dentro de la filosofía, pero nunca habíamos tocado el lenguaje. Es súper interesante. Sí. Y desde la teoría, bueno, nosotros hablamos acá de la teoría creacionista, pero después está la teoría evolutiva. Ujú. O sea, antes del lenguaje, cuando el hombre se transforma en hombre y deja de ser chimpancé, digamos, Sí. que se le forma, o sea, se puede erguir y cuando el hombre se para, se le forma todo lo que es la tráquea, Donde va a sí, salir la faringe, la palabra. Claro. Entonces, eso le permite la capacidad de hablar y de emitir sonidos y ahí recién va creando ideas. Claro. O sea que antes de... Esto es otra pregunta. Claro. Antes de que... Le tienen que ver la cara, le encantan las preguntas. Sí, antes de formularse el sonido, ese Homo sapiens, que ya estaba siendo Homo sapiens, ¿ya tenía formulado el pensamiento? ¿O se le formula con la creación de... ¿Se entiende lo que Sí, digo? claro, obvio. Primero piensa o es todo junto, habla y piensa. Exacto. ¿Hay respuesta para eso?
No, no. ¿Hay alguna disciplina que Sí, explique la esa antropología dirección? puede explicarlo. Ujú. Sí. Todo lo que es el origen de la historia, el origen del hombre. Hay, Pero certezas ninguna, yo creo en la teoría de la evolución, por supuesto. darwiniana. Darwiniana. Ujú. Que Darwin Ah, mira. tira la piedra, pero después los que... Que siga Cacho, Castaña, dijo. Él dijo, el origen del hombre está en África, y le dice, como diciendo, pero qué pavada dice. Sí, Sí, claro. estaba ahí encuentran como todas los mini hombres, Ujú. los eslabones, esos entre el chimpancé y el hombre común que va Ujú. creciendo, lo encuentran en África. Y bueno, y de acá empiezan todas estas preguntas que son de la filosofía, por supuesto, Y dentro de las otras y que disciplinas. se desarrolla ese hombre mono que Sí. va evolucionando, se desarrolla también de acuerdo a el ambiente en el De que... acuerdo al ¿no? contexto, totalmente. Totalmente. Y una de las cosas que venimos diciendo en Punto Radio hace un montón de tiempo, que es que se dice que con el tiempo los seres humanos, al nacer, vamos a haber desarrollado un dedo, creo que es los 2 dedos pulgares, como una especie de ventosa, por hacer Ay, que ya van a nacer así. Exacto, y vamos a tener acá como un hueso más, Mira, por encima del no sé qué de la columna. la evolución. Todo esto claro, por estar con los celulares. Dijimos un día, nosotros decíamos que involucionamos. ¿Y sí? Y un profesor nos dice, ¿Y no sí? existe la involución, querida. Se va para adelante siempre. O sea, siempre se evoluciona, aunque odia. No, la involución. La palabra involución no existe. Es que lo entiendo perfectamente y es divino lo que te está diciendo el profesor por un Sí. lado, y por otro lado es Nosotros nos no reíamos necesariamente evolucionar, Para digamos, bien. ir hacia adelante es hacerlo bien. Claro, Exacto. tal cual. Eso le queríamos plantear nosotros, que Exacto, involucionamos. Tal cual. Ese era el concepto. Pero bueno, la pregunta, la filosofía siempre está dentro de las otras disciplinas, como ahí irrumpiendo, para Ujú. no decirlo groseramente. Molestando, Claro. podríamos decir. Y la pregunta es, bueno, ¿en qué momento de transición el hombre empieza a hablar y por qué? ¿Qué es lo que lo llevó a hablar si antes no hablaba? No me lo había preguntado. ¿Qué? No, claro. ¿Qué? ¿Por qué no? Na, No na, sé. na, 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 No, ¿qué? es una pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué es lo que lo llevó a hablar? ¿Qué No es lo que sabemos. lo llevó a hablar? ¿Cuándo específicamente, en años, Sí, lógico. el hombre empezó a hablar y si el habla condice con la formación de ideas mentales? Ujú. ¿Qué fue primero? ¿El habla o la idea mental? ¿El hecho mental o el habla? Y yo hago una pregunta porque Sí. como que estoy pensando mientras vos hablas. Y cuando habló, o sea, emitió un sonido por primera vez, ¿cómo se sabía lo que estaba comunicando? Si en ese momento, no es como yo digo, quiero comer, vos sabés lo que yo Claro, estoy diciendo. y es una convención que con los, porque viste que el hombre no es solitario, es gregario, vive en sociedad. Así sean hombres de las cavernas o lo que sea, vivían cerca de otras personas. Entonces supongo que con esos primeros sonidos se han empezado a simbolizar los elementos que los rodeaban, supongo. Claro. No es nada que uno sepa Claro. a ciencia cierta, pero empezaron a nombrar los hombres de esa época que empezaron a manejar utensilios, también empezaron a pensar, empezaron a formarse los utensilios, por ejemplo, para pinchar, para cortar, para prender el fuego, entonces todo eso lo empezaron a simbolizar. Y hacer, claro, a hacer Pero esto una convención. estamos hablando de prehistoria. Prehistoria, digamos, mucho antes de la escritura. O sea que todo lo que es el mito creacionista se escribió miles de años después. Bien. Se me acaba de cruzar algo y se lo tengo Dale. que pedir. No para la próxima columna, no, eso lo maneja usted. Sí, pero a mí se me a acaba ver. de ocurrir. ¿Cuándo nació el concepto del amor? ¿Cuándo nace el concepto del O el amor? amor en la filosofía, la primera vez que se habla de eso, cómo se le da forma. Sí, lo podríamos hablar. Lo tratamos en Platón una vez, no sé Ujú. si vos te acordás. Ujú. Es uno de los primeros libros que habla del concepto de amor, alrededor del siglo IV antes de Cristo. Pero ¿sabe por qué se lo pregunto? Sí. No sé si usted estará metida con eso, pero estamos en un momento en donde hay como una redefinición, o se intenta desde distintos lugares, una redefinición del amor. Del Sí. amor, salir del amor romántico, lo habrás Sí, por escuchado. supuesto, sí. Salir del amor romántico. Entonces, ver desde la filosofía un poco y colaborar desde la filosofía Sí. también a este concepto que muchos de nosotros estamos revisando, sin supuesto. fundamentalismos, Sí. sino con mucha información desde las distintas disciplinas. Claro. Y también esta sensación, que es muy personal, la Sí. comparto con vos, de que mucho más allá de que está bueno siempre revisar los conceptos con los que nos han criado, que han pasado de generación en generación,
Justamente también preguntarnos un poco qué es lo que nosotros heredamos sin chistar. Sí, terrible. Y nos Lo hemos acomodamos hablado, a una pero narrativa, no al aire. ¿no? Lo hemos hablado, pero no al aire. Y nos acomodamos a una narrativa, sí, y que es una forma de sentir prácticamente. Nos sí, obligan y salirse nos obligamos de esa narrativa. lo que cuesta. Además te tenés que como que pelear, entre comillas, con la gente que te rodea, porque al ser un mandato familiar y vos no mostrar dentro de el eso. mismo desencadenante, Ujú. estás irrumpiendo a un mandato. No solo pelearte con el entorno, sino sentirte muchas veces perdida o perdido, seguramente más de uno se sentirá porque no te avala la narrativa. Cuando O sea, te querés bajar de ahí, no te avala la narrativa. Suele leerse mucho en las Navidades. De la gente que se siente muy mal porque tiene que ir a la mesa navideña y está Ujú. separado Ujú. y no responde al mandato de llego con mis hijos y mi marido. Una vez, yo creo que te lo comenté, Sí. la antropóloga de Chacabuco, una antropóloga de Chacabuco, Maricel Pellegrín, Maricel. vino a la radio y nos dijo, estábamos charlando en una entrevista y nos dijo que nos enfermamos de lo que la cultura dice que nos tenemos que enfermar. Sí. Y yo pensaba la cantidad de enfermedades del corazón, del alma, Sí. de la cabeza, que pillamos, dirían los españoles, por no responder a las convenciones. Y porque uno vive en sociedad Socioculturales. y responde a lo que está éticamente aceptado Aceptado. dentro de las sociedades. ¿Y quién lo dice, aparte? Bueno, Que por lo general cuando nos ponemos a pensar quién lo dice, y no es la persona más correcta tampoco. en Pero- el camino hacia la salud mental, Sí. más que nada, me gustaría que toquemos este tema desde la filosofía cuando tengas ganas. Sí, ¿Sí? sí, sí. Y además quiero acotar que es una antropóloga, pero brillante. Maricel. Maricel. Maravillosa, es hermoso charlar con ella. Un placer charlar con vos también. Muchísimas gracias, Sofi. Gracias. Re lindo este camino Iba. que nos mostraste. No paramos de preguntarnos cosas. Estaba pensando también que la pregunta es como la base del periodismo. Serías un excelente periodista. Esta pregunta es la base del filosofar. Ujú. O sea, por eso yo también las traigo. No quiere decir que todas me las haya hecho yo, Lógico, sino que lógico. las leo y las puedo contar o las puedo transmitir, porque a nadie se le ocurre tanta cantidad de preguntas, Ujú. sino que están resumidas todas las posibles dentro de cada contenido. Cuando uno lee o se pregunta sobre filosofía. Si yo le pregunto a los chicos qué piensen filosóficamente, qué se preguntan, se les ocurren 4. Cuando vos les tirás 5 más, se les ocurren muchas más. Lógico. Bueno, y así son todas preguntas que no tienen una respuesta certera. No, pero nos acercamos lo más posible, o por lo menos O nos a ese dejamos de interrogante. Exacto. Y creo que tiene que ver con el compromiso que uno tiene en la vida, que es que si te aparece una pregunta, es muy probable que no te la puedas contestar, pero vas a ir siempre a buscar una posible respuesta. Es así. Muchísimas gracias. Gracias Un a minuto ustedes. pasan de las 11 de la mañana. Pasó Sofi Garelo en Kilómetro Cero. Kilómetro Cero.